Ok, creo que ya estamos transmitiendo en vivo. Bueno, primero que todo, gracias a la invitación que realizó Perú Yo. Esta es una colaboración entre el grupo de usuarios Java de Guatemala y el grupo de usuarios Java de Perú. La presentación del día de hoy voy a tratar de cubrir algunas dudas respecto a programación funcional en Java y cuál es la forma, tal vez no correcta, pero una de las formas apropiadas en las cuales ustedes podrían aprender programación funcional. Esta presentación fue dada también en DevNexus en Atlanta hace alrededor de un mes. Y lo que hice fue básicamente, a solicitud de la gente de Perú York, tener esta presentación el día de hoy con ustedes. Entonces espero que sea de su agrado. Ok, me presento un poco. Como les comentaba, yo estoy trabajando como parte del grupo de usuarios Java de Guatemala, de día, por decirlo así. Soy el CTO de una empresa de tecnología llamada Navenic, la cual fundé junto a algunos socios hace alrededor de 3 años. Y también soy catedrático o profesor de tiempo parcial en la Universidad Rafael Landívar en Guatemala. Estoy a cargo de los cursos de inteligencia artificial, aprendizaje de máquina, modelación y simulación. Entonces, adicionalmente, el Grupo de Usuarios Java de Guatemala y un proyecto que realizamos el año pasado fue ganador del Dux Choice Award, que es básicamente el Oscar de Java. Entonces pueden seguirnos a través de internet en nuestro website, que ahora se los muestro, es www.guate-job.net. Entonces acá pueden encontrar toda la información al respecto del grupo de usuarios Java de Guatemala. El día de hoy, para responder a sus preguntas, me las pueden escribir vía Twitter, y durante la presentación yo voy a revisar periódicamente mi timeline a ver si tienen alguna duda o sugerencia. Mi usuario de Twitter es @tuxtor. Entonces voy a estar revisando periódicamente las respuestas que ustedes me proporcionen para, por si tuvieran alguna duda durante la presentación. Ok, regresando a mi presentación, ya estamos en la presentación. Entonces, la motivación de crear esta charla es básicamente la siguiente. Yo me dedico mucho a hacer coaching de personas de cómo ser productivos en Java, cómo hacer buenas arquitecturas y cómo hacer buen software. Sin embargo, en la universidad siempre me encuentro con la siguiente pregunta. Generalmente un estudiante cualquiera, llamémosle estudiante uno, siempre me dice, ¿cómo me salto la teoría de ciencias de la computación para ser productivo en Java 8? Y lo mismo me pasa en la calle. Los developers siempre me dicen, ¿cómo me salto la teoría de ciencias de la computación para ser productivo en Java 8? Y esto viene dado básicamente por lo siguiente. Cuando uno busca programación funcional en Google, generalmente uno empieza a encontrar muchos lenguajes basados en Lisp o al dialectos de Lisp para hablar de forma más apropiada, y encuentra información como la que yo tengo en pantalla. Uno encuentra papers o libros completos que tienen toda la teoría matemática detrás de la programación funcional. Entonces, muchas veces mis alumnos o developers con los cuales yo he trabajado en diversos proyectos siempre me dicen, o sea, todo bien con la programación funcional, desde el punto de vista parece algo bien interesante desde el punto de vista teórico, pero ¿cómo lo uso en mi día a día? Si es tan genial y toda la gente habla de programación funcional en Java 8, ¿por qué no hay más gente utilizándolo o por qué es tan difícil? Y realmente esta es la pregunta que intento responder el día de hoy. ¿Cómo debería de aprender programación funcional para hacer desarrollo real en Java 8? Y si cambiamos un poquito la pregunta es, ¿qué debo de aprender en relación a programación funcional para hacer desarrollo real en Java 8? Entendiendo desarrollo real como aplicaciones web, aplicaciones móviles que podrían utilizar y aprovechar la programación funcional que fue introducida en Java 8. Entonces, el día de hoy vamos a cubrir básicamente Java 8, bloques funcionales, qué hace a la Java de Virtual Machine y al Java Developer Kit funcional y qué bibliotecas pueden utilizar en su día a día. Y si da tiempo, vamos a responder algunas preguntas que sean entregadas vía Twitter. Entonces, Java 8 particularmente fue lanzado hace 3 años, fue lanzado en el mes de marzo del año 2014. Entonces, lo que voy a hablar el día de hoy no es tan innovador.
Sin embargo, las características funcionales de Java 8 tienen algunas consecuencias que vamos a ir discutiendo y no muchas personas lo están utilizando. Mi, mi- Mi teoría es que básicamente la gente aprende en la universidad a programar de forma imperativa y posteriormente orientada a objetos, pero aún se ve la programación funcional como algo de cosas de cursos de inteligencia artificial, de que es algo muy teórico, pero sepan de que desde hace 3 años hay gente que está en la calle y está utilizando programación funcional para hacer proyectos reales y proyectos productivos. Si quieren saber más del lanzamiento Java 8, Oracle tiene un sitio dedicado, ya sea en barra Java 8 o en barra Java 8 Launch. Ok, entonces, en relación a Java 8, las mejoras que vinieron con el Java Developer Kit 8 fueron las siguientes. Tenemos Nashorn, que es el intérprete de JavaScript para la máquina virtual de Java. Tenemos una nueva API para fechas y horas, que es Datetime API, que básicamente es una implementación de YoraTime que fue incluida en el Java Developer Kit. Luego tenemos perfiles compactos, anotaciones o type annotations, y lo que permite la introducción de la programación funcional en Java son 4 elementos: los default methods, streams y las expresiones lambda. Ahora bien, ¿en dónde nos ubicamos al hablar de programación funcional? La programación funcional es un estilo de programación que se compara a otros estilos de programación como la programación estructurada, la programación orientada a objetos y alguna otra programación como la programación lógica y la programación funcional. Entonces, yo generalmente hago esta simplificación cuando explico estos conceptos, que básicamente existen dos tipos de paradigmas. Paradigmas imperativos, donde ustedes tienen que explicarle a la computadora paso a paso cómo es que se debe de realizar un algoritmo. Y paradigmas declarativos, donde ustedes le dicen a la computadora las intenciones o lo que quieren que su programa haga, pero no necesariamente cómo lo debe de hacer. La simplificación más común utilizada acá es que, por ejemplo, en un for loop escrita de forma imperativa, ustedes escriben un loop que va desde un eslabón 0, pasa por un eslabón 1, 2, 3, 4, tienen que escribir explícitamente que su loop tiene que tener una cantidad n de iteraciones. Mientras que en la programación declarativa ustedes dicen: yo tengo un listado compuesto de n elementos y estos elementos deben de ser recorridos de principio a fin. Posiblemente necesito que se recorran en orden, posiblemente no, pero en un lenguaje de programación declarativo ustedes jamás escriben cuál es el inicio y el fin, solo dicen que quieren recorrerlo. Entonces, imperativo equivale a paso y declarativo a decir sus intenciones, pero no necesariamente cómo quieren desarrollar. Entonces, el lenguaje imperativo o los lenguajes imperativos llevan años entre nosotros. El ejemplo más claro de programación estructurada es Pascal, y el ejemplo más claro de programación orientada a objetos tradicional es Java, que de hecho es el lenguaje de programación orientada a objetos más popular. Mientras que del lado declarativo tenemos lenguajes de programación funcionales como Clojure, que también se ejecuta en la máquina virtual de Java, o lenguajes de programación lógicos como Prolog. Entonces, la innovación que trajo Java 8 es que básicamente ahora podemos usar programación funcional o algunos elementos de programación funcional dentro de Java. Esos vamos a verlo acá. Entonces, independientemente cuál sea su background en computación, si están empezando, si tienen una formación en una carrera, si saben programar web o si están aprendiendo a programar web, sepan que para cualquier lenguaje de programación funcional, por lo menos tienen que respetar los siguientes elementos. Número uno, la computación es hecha a través de evaluación de funciones, que son análogos a las funciones matemáticas o al cálculo de lambdas. Se promueve que los objetos no muten o no cambien el estado de los objetos, lo que significa de que la mayoría de las veces vamos a tener objetos inmutables. Dicho de otra forma, si ustedes tienen un objeto A, en lugar de modificar las propiedades del objeto A, nosotros realizamos una copia donde las propiedades son modificadas y cada vez que realizamos una modificación vamos obteniendo distintas copias, son objetos inmutables. Y la parte declarativa de un lenguaje de programación funcional generalmente viene dado por expresiones, no importando si es functional sharp,
si es Clojure, si es algún otro dialecto en Lisp o incluso en Java. Entonces, si comparamos los dos estilos de programación, en programación orientada a objetos con Java, ustedes utilizan clases, mientras que en un lenguaje de programación funcional, la organización del código no se hace a través de clases, se realiza a través de funciones. Java es particularmente o nació como un lenguaje imperativo donde ustedes explican sus algoritmos como una serie de pasos en su comportamiento. Y en el caso de la programación funcional, es un lenguaje de programación declarativo donde lo que pueden programar o deberían de estar pensando es programar interacciones de funciones sin especificar su contenido. En el caso de la funcionalidad, en Java se promueve que los objetos tengan estado y comportamiento juntos. Ustedes tienen un objeto en Java que tiene distintas propiedades y sus getters y setters o mutadores. En el cambio, en una programación funcional, a toda costa se promueve la inmutabilidad y se trata de evitar el estado. En el caso del estilo de la programación, en Java tradicionalmente se programa en orientado a objetos y utilizan patrones de alto nivel, patrones singleton, patrón factory, etcétera, 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 para facilitar la programación y para estandarizar. Mientras que la programación funcional por sí sola es una abstracción, lo que significa de que no necesitan tantos paradigmas. Una vez entienden los conceptos, pueden utilizar la programación funcional hasta donde el lenguaje de programación lo permita. En el caso de la concurrencia, que es uno de los mejores usos para la programación funcional, en Java la concurrencia es básica, básicamente utiliza locks y recursos compartidos. Si alguna vez han programado en threads en Java, saben que el utilizar threads implica demasiada coordinación entre un thread y otro y que establezcan locks al momento de acceder a los recursos. Mientras que en programación funcional, la idea es que como estamos utilizando funciones, estas funciones trabajen sobre workflows paralelos y como no tienen estado, básicamente no necesitan los locks porque están trabajando sobre objetos inmutables. En el caso del código, se dice que Java es un lenguaje de programación descriptivo y muy verboso, a veces demasiado verboso, por lo menos el Java tradicional, mientras que la programación funcional tiende a ser concisa y densa, lo que significa de que expresan con menos instrucciones lo que quieren y esas instrucciones son fáciles de entender para otros programadores. Entonces, si Java es un lenguaje de programación funcional, o si Java nació como un lenguaje de programación orientado a objetos, ¿por qué se dice que ahora Java también trabaja funcional? Entonces, una de las características de Java 8 es que es un lenguaje de programación orientado a objetos, pero con azúcares sintácticas funcionales. Lo de azúcares sintácticas es debatible porque en realidad son optimizaciones del compilador, pero lo que tenemos es un lenguaje de programación orientado a objetos que a su vez implementa algunas características de programación funcional y declarativa, que permite que la interacción de ciertas funciones que tradicionalmente en Java son métodos se dé a través de principios funcionales. Entonces, ¿por qué deberían de aprenderlo? Básicamente el paralelismo. Si van a hacer programación paralela, es muy fácil decirles que deberían de explorar primero la programación funcional y se aplica al contexto que están intentando resolver. Si van a realizar programación multicore o multi-CPU, que no necesariamente es paralelismo, pero van relacionados, o si quieren hacer código elegante, si quieren que sus aplicaciones Java utilicen código más conciso, código más denso y código menos verboso. Entonces, algunas advertencias. Java particularmente no es un lenguaje funcional puro, para eso ya tenemos tal vez el más famoso que sea Clojure. Algunas otras opciones en la Java Virtual Machine, Scala implementa mayores conceptos de programación funcional, Kotlin está siendo muy popular en Android principalmente, y Ceylon, que es un lenguaje desarrollado por Red Hat, también integra varios principios funcionales. En el caso de Java como lenguaje como tal, soporta programación funcional a través de bibliotecas. Entonces, cuando Java inició a soportar la programación funcional, la consecuencia fue la siguiente. A la gente le gustó demasiado y cuando a una comunidad de desarrollo de software les gusta demasiado una característica nueva, lo que hicieron fue que crearon un nuevo ecosistema de bibliotecas.
Java por sí solo es un lenguaje de programación que tiene demasiadas bibliotecas. Si ustedes buscan en Maven Central, se van a dar cuenta que casi siempre existe una biblioteca para algo que ustedes desean desarrollar. Entonces, en el caso de Java, cuando fue introducida la programación funcional, tuvieron muchísimas más bibliotecas que ya están siendo creadas con principios funcionales o que están siendo actualizadas para utilizar principios funcionales. Entonces, la consecuencia de esto es que hoy en día Java generó un nuevo ecosistema de bibliotecas funcionales y a su vez eso desencadenó una nueva generación de bibliotecas declarativas y a su vez eso desencadenó un nuevo estilo de programación conocido y popularizado como la programación reactiva. Entonces, de 3 años para acá, imagínense cuántas bibliotecas pudieron haber sido desarrolladas. Entonces, cuando uno quiere entrar de cabeza en una nueva biblioteca o quiere entrar en programación funcional en Java, lo que sucede es que si uno entra por el lado de las bibliotecas, es bien difícil saber cuál biblioteca sí debería utilizar, cuál biblioteca no debería utilizar, y es de ahí donde viene el título de esta presentación. ¿Cómo alcanzo el cielo o cómo alcanzo el cielo de los lambdas en la programación funcional en Java? ¿Qué bibliotecas sí debería utilizar? ¿Necesito realmente utilizar bibliotecas? ¿En qué orden debería aprender las cosas para que mi programación sea elegante? Es como cuando uno está en la universidad, uno primero aprende a programar, podría iniciar con Python o incluso con Java. Luego de eso uno aprende principios de programación orientada a objetos para programar bien y posteriormente uno utiliza esa programación en múltiples contextos, que en el caso de Java es móvil, web y de escritorio, básicamente cualquier plataforma que ustedes se imaginen. Mi propuesta para aprender programación funcional es la siguiente. Esto viene dado por una canción de Led Zeppelin que es Starway to Heaven, que básicamente nosotros utilizamos una escalera. Tenemos que utilizar una serie de pasos para poder aprender a programar funcionalmente. Entonces, estos pasos yo los dividí en 3 secciones, que primero deberíamos de aprender bloques funcionales, luego deberíamos de utilizar un Java Developer Kit funcional que se basa en estos bloques, y posteriormente, y solo después de que sepamos utilizar esos instrumentos, deberíamos aprender las bibliotecas. Entonces, en el caso de los bloques, lo más importante o lo que no deberían de omitir al momento de trabajar funcionalmente es entender cómo funcionan estos bloques básicos. Estos bloques básicos son 4. Serían las expresiones lambda, las interfaces funcionales, las high order functions y los complementos, que en este caso los complementos más utilizados son la referencia hacia métodos y los predicados. Una vez que aprendan estos bloques, el siguiente paso sería utilizar el JDK. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es ejemplificar qué son las interfaces, las expresiones lambda, qué son las interfaces funcionales, qué son las funciones high order y cómo utilizan algunos complementos. Solo voy a verificar algo acá. Entonces, en el caso de los bloques funcionales, el primer nivel en su estudio de la programación funcional en Java, lo primero que deben de aprender es una expresión lambda. Recuerden de los slides anteriores que yo les decía que una de las partes fundamentales de cualquier programa funcional es cómo se expresan funcionalmente. En el caso de Java, se utilizan expresiones lambda o lambdas expressions, que son básicamente funciones anónimas. Esto les va a hacer más sentido con el ejemplo, pero la analogía de función anónima es que nosotros en Java podemos tener clases anónimas sin identificadores, por lo tanto, una función anónima es una función que puede existir sin un identificador, lo que implica de que les puede servir para definir comportamiento. La escritura de una expresión lambda básicamente se escribe de 3 formas. Pueden escribirlo en línea si van a hacer una instrucción simple. Pueden escribirlo en multilínea si van a tener una o varias instrucciones con las cuales van a expresar comportamientos. Y pueden escribirlo incluso aprovechando métodos estáticos que ya existen en alguna biblioteca de ustedes o dentro de la máquina virtual de Java. Entonces, las expresiones lambda, para ser definidas dentro del lenguaje de programación, necesitan respetar un contrato.
Este contrato en Java o en cualquier lenguaje de programación orientada a objetos generalmente es una interfaz. En el caso de las interfaces en Java y en el caso de interfaces que van a crear expresiones lambdas, nosotros utilizamos interfaces funcionales. Las reglas son las siguientes. Una interfaz funcional solo puede tener un método abstracto y las interfaces ahora permiten default methods. A este requisito tampoco le pongan mucho coco o mucha cabeza, pero en el caso de los métodos abstractos, si ustedes van a utilizar una interfaz para definir la base de un programa o de una expresión lambda, solo pueden utilizar únicamente un método. Adicionalmente pueden agregar la notación Functional Interface que les dice o que hace que el compilador verifique que ustedes están utilizando específicamente una interfaz funcional y que están cumpliendo todas las reglas de una interfaz funcional. Y el tercer objeto o el tercer bloque que van a aprender son funciones high order o high order functions, que son funciones que reciben otras funciones como argumentos y que pueden retornar funciones como argumentos. Acá, por ejemplo, tengo una instrucción denominada doHow function, que recibe como parámetro una interfaz funcional, lo que significa de que yo puedo pasar cualquier cosa que respete el contrato en la interfaz funcional. Ya no solo voy a recibir valores u objetos como parámetros, sino ahora paso comportamientos, similar a lo que ya hacen muchas personas que trabajan en JavaScript. Este comportamiento para eventualmente lo puedo invocar dentro de mi método, como lo estoy haciendo acá con doFunctional, y puedo retornar incluso otra interfaz funcional. En este ejemplo particularmente no estoy retornando una interfaz funcional. Entonces, antes de continuar con el JDK funcional, vamos a realizar un ejemplo utilizando Eclipse. Vamos a cambiar de ventana acá. Ok, recuerden que si tuvieran alguna pregunta, pueden escribirme a mi Twitter. Mi Twitter es mi usuario de Twitter. Vamos a ver si carga. Ok, de momento no tengo ninguna pregunta. Regresemos a Eclipse. Entonces, en este ejemplo que yo tengo acá, después les voy a proporcionar la URL. Yo tengo desarrollados varias secciones de lo que deberían de hacer al momento de utilizar programación funcional. El ejemplo es bastante simple, no es una aplicación completa ni algo arquitecturado, sino es un código que ustedes pueden revisar en su tiempo libre, pueden probar compilar y pueden ver si les funciona o no. Entonces, el primer bloque a tomar en cuenta al momento de crear un programa funcional es la interfaz funcional. En este caso, yo la denominé MyFunctionalInterface. Recordemos la regla de que solo puede tener un método abstracto y pueden agregar la anotación Functional Interface, como yo lo acabo de hacer acá, para que el compilador verifique si efectivamente su interfaz califica como interfaz funcional. Si por ejemplo yo copio un método, el método doFunctional, y le agrego doFunctional versión alternativa, noten que mi clase ya no compila y ya no es una clase correcta. Lo que me está diciendo mi if es que básicamente como yo agregué la anotación Functional Interface, MyFunctionalInterface está bajo la restricción de que solo puede tener uno y exclusivamente uno método abstracto. Si yo agrego cualquier otro método, aquí rompí esa regla y esto ya no funciona. Entonces vamos a regresar a mi interfaz funcional y este va a ser el contrato base para crear expresiones lambda. Entonces, una vez que tengo creada mi interfaz funcional, lo que yo necesito es utilizar esta interfaz funcional de alguna forma. Para esto yo tengo el Functional Controller en el cual yo ejemplifico varios conceptos de cómo se trabajaba anteriormente en Java y cómo se trabaja hoy en día utilizando programación funcional. Entonces, lo que nunca deben de perder de vista es que
una interfaz como tal. En Java es solo un contrato. Y anteriormente, lo que se hacía para aprovechar estos contratos es crear una instancia. Y en el caso de que la quisiéramos aprovechar directamente sin generar una nueva clase, lo que necesitamos es crear un nuevo objeto. Entonces, en el código que yo acabo de seleccionar, estoy creando una clase anónima, o sea, estoy implementando mi interfaz. Noten que mi interfaz tiene el método doFunctional, por lo tanto, la implementación en mi clase anónima tenía que sobreescribir, y por eso la anotación override, el método doFunctional. Entonces estoy respetando la cantidad de parámetros, la cantidad de parámetros y el tipo y el nombre del método que está dentro de una clase que está siendo implementada directamente en un return. Entonces lo que estoy haciendo es tomar directamente el contrato y creo la instancia y creo la implementación del método. Hasta hace 3 años, antes de que saliera Java 8, esta era la única forma de que nosotros pasáramos comportamientos desde una clase A hasta una clase B, que lo encapsuláramos dentro de una clase anónima. Entonces, ¿qué hace esta clase? Básicamente toma mi parámetro y concatena la cadena all the way. Voy a ir alterando el ejemplo para que vean cómo funciona. Entonces lo voy a poner la vieja confiable. Esta era la forma confiable que tradicionalmente se utilizaba. Si yo ejecuto este dem, vamos a comentar este código. Yo lo único que estoy haciendo es crear un old behavior, entendiendo como old behavior un método que me devuelve una clase anónima que implementa uno de los métodos. Una vez que está creada, va a ser invocada dentro de HiveOrderFunction, lo que significa que va a recibir este comportamiento, se está recibiendo como parámetro, y dentro del método yo estoy aprovechando que recibí un comportamiento como parámetro y lo estoy ejecutando. Entonces vamos a cambiar Víctor en y veamos qué pasa. Ejecuto la... Ok, vamos a ejecutar bien la clase main. Entonces dice Víctor en la vieja confiable. Si recuerdan mi comportamiento era concatenar un parámetro, que en este caso es Víctor, y le concatena un texto. Y para hacer esto, para hacer un comportamiento que pasamos como parámetro hacia otro método, tuvimos que crear una clase wrapper, lo que nos representó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 líneas de código. A mi forma o a mi parecer son demasiadas líneas de código. Dentro de Java 8 podemos hacerlo mejor. Entonces, la implementación que yo tengo acá en el método createLambdaBehavior es la implementación funcional. ¿A qué me refiero con esto? En una expresión lambda, la expresión lambda se compone de dos partes: el listado de parámetros y la implementación o el comportamiento como tal. Entonces, el listado de parámetros, a su vez, debe de respetar el único método que ustedes tienen dentro de la interfaz funcional. Si yo acá tengo únicamente un parámetro, mi expresión lambda, que va a ser el return de este método, únicamente puede tener un parámetro. Y la implementación pueden verlo como lo análogo al cuerpo de un método. Entonces, en lugar de crear una clase anónima e implementar el método, lo que estoy haciendo es implementar directamente el método que está definido dentro de la interfaz funcional. Lo que yo digo es que tengo un método que va a recibir un parámetro, probablemente sea de tipo string, y hago algo con ese parámetro, que en este caso lo vamos a cambiar por concatenar lo que venga de parámetro con la cadena en la expresión lambda. Guardamos el programa y vamos a ejecutar este parámetro para que vean cómo funciona.
Ok, entonces si se dan cuenta, lo que yo envié como parámetro una vez a esa función, lo puedo enviar nuevamente. Pero la expresión lambda lo que me permite es que en lugar de definir el método dentro de la clase anónima, me permite expresar directamente mi comportamiento y podría hacer una variación como la siguiente. Podría decir, voy a tener un comportamiento de tipo myFunctionalInterface, que es mi contrato. Le vamos a llamar comp. Y comportamiento es igual a la expresión lambda. Posteriormente, mi método puede retornar este comportamiento. Entonces, si alguna vez se preguntaron por qué en Java yo no puedo asignar funciones hacia un identificador como lo hago en JavaScript, de hecho sí se puede, se hace desde hace 3 años y esto se hace utilizando una expresión lambda. Si se dan cuenta no tengo ningún error en el compilador porque al declarar mi identificador comp como el tipo functional interface, yo estoy diciendo este identificador va a apuntar hacia un comportamiento que respeta el contrato Functional Interface, contrato donde yo tenía un parámetro y pues hago algo con ese parámetro. Entonces, si yo agrego un tipo de dato al parámetro, mi expresión lambda sigue siendo funcional, pero si yo le cambiara el tipo de dato, supongamos integer, noten que mi expresión lambda ya no funciona, porque me dice que se espera que el parámetro sea de tipo string tal y como fue definido en mi interfaz funcional. Regresamos a string. Y lo que está pasando acá es que mi método createLambdaBehavior retorna un comportamiento de tipo functionalInterface, que en este caso no tuve que definir en una clase anónima. Y este comportamiento, como ya lo pude asignar una vez a una variable, nada me impide asignarlo nuevamente a otra variable. Una vez lo tengo en la variable, yo puedo utilizarlo como parámetro en una función. Entonces, en lugar de pasar únicamente objetos y en lugar de pasar únicamente valores, yo ya puedo pasar implementaciones, ya puedo pasar comportamientos. Y en este caso, mi método doHighOrderFunction recibe un comportamiento y ejecuta este comportamiento dentro de su implementación. Si yo cambio este parámetro, vamos a colocar whatAjob y ejecuto este programa, lo que sucedió fue que invoqué dos comportamientos distintos que respetan el mismo contrato. El primer comportamiento hecho con clases anónimas y el segundo comportamiento realizado con una expresión lambda. Entonces, la tercera forma de utilizar expresiones lambda es similar a la que yo tengo acá. Si yo voy a la definición del método println, noten que una de las tantas variantes de println dentro de la clase printStream dentro del Java Developer Kit acepta un parámetro de tipo string, lo que significa de que si no retorna nada y acepta un parámetro de tipo string, este método actualmente respeta la implementación y respeta mi contrato. Entonces nada me impide utilizarlo considerando que es un método dentro de la clase system.out. Una vez que puedo utilizar el método, es un comportamiento que solo imprime, yo puedo pasarlo como parámetro. Entonces lo que esperarían es comportamiento es que el único comportamiento de impresión sea el invocado al decir parameter.doFunctional. Ejecutamos y como ven, el primer comportamiento era concatenar la vieja confiable, el segundo comportamiento era concatenar en la expresión lambda y el tercer comportamiento era únicamente imprimir. Lo que significa de que efectivamente utilizando programación funcional yo estoy siendo capaz de definir el comportamiento. Ok. Entonces, una vez estamos listos con los bloques funcionales, siendo interfaz funcional, expresión lambda, el que tengo por acá, y HighOrderFunction, estoy listo para avanzar en la escalera al siguiente nivel de programación funcional, que en este caso
revisamos Lambda Expressions, Functional Interface, High Order Function. Lo que me quedaría es, una vez que ya entendí estos bloques, me toca saber qué tan funcional es actualmente el Java Developer Kit. Entonces, mi Java Developer Kit implementa programación funcional a través de programas de bibliotecas. Bibliotecas que se encuentran dentro del paquete java.util.function y bibliotecas o métodos que fueron agregados a ciertas interfaces. En Java 8 tenemos más de 40 interfaces funcionales, lo que significa que son interfaces que o reciben comportamientos con Lambda Expressions o retornan comportamientos con Lambda Expressions o permiten trabajar de forma declarativa. Y el más importante dentro del Java Developer Kit es el Streams API, que me permite trabajar con streams de datos de forma declarativa. Entonces, en relación al JDK funcional, lo más importante es aprender a utilizar el Streams API, que son análogos a operaciones MapReduce. Es un término que se utiliza mucho en Big Data y por eso a mí me gusta mucho. Cuando ustedes tienen un conjunto de datos, hacen que este conjunto de datos pase por ciertos filtros y al final en la operación reduce aprovechan estos datos para dar respuesta a algún problema, para sumarizar datos, para concatenar, para lo que ustedes quieran. Y la implementación de Streams API en Java 8 es análogo a la composición de funciones o monads, donde obtienen un conjunto de datos. Este resultado de datos, este conjunto de datos denominado streams, pasa como el input hacia una operación intermedia 1. La operación intermedia 1 produce un resultado que es de nuevo el input de la operación 2 y esta operación 2 produce un resultado final que cae en una operación terminal. Entonces, por ejemplo, en los siguientes trechos de código que tengo en mi presentación, yo estoy realizando programación declarativa. Por ejemplo, en el primer ejemplo, yo estoy creando un array list mediante la creación directa o mediante el shortcut que me proporciona la clase arrays. Entonces yo estoy creando un array list que contiene array Java, array Kotlin y array Ceylon. Elemento Java, elemento Kotlin y elemento Ceylon dentro del array denominado GoodJVM-Length. Entonces, cuando yo utilizo programación declarativa, yo puedo hacer algo como lo siguiente. En lugar de escribir un loop o en lugar de escribir un iterador que vaya desde un punto A hacia un punto B, yo declaro mi intención. Y mi intención en esta diapositiva es que yo voy a tomar GoodJVM Languages, estos JVM Languages, hacer algo en cada uno de los eslabones. ¿En qué orden lo recorro? Probablemente vaya de principio a fin, no me interesa. ¿Qué es este algo? Un comportamiento que yo estoy pasando como una expresión lambda. Entonces, esta expresión lambda particularmente, lo único que hace es imprimir mediante system.out.println el contenido de cada uno de los eslabones que se encuentra dentro del array. Posteriormente, yo podría utilizar predicados. Los predicados son expresiones lambda que retornan o verdadero o retornan falso. Acá en mi ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, tengo mi misma lista de eslabones, siendo Java, Kotlin y C#, y todos sabemos que C# existen implementaciones dentro de la máquina virtual de Java, pero no se consideran tan buenas. Por lo tanto, es un candidato a eliminar. Posteriormente, creo un predicado, que es una expresión lambda que devuelve falso o verdadero. Y en este caso, comparo si el elemento que recibí como parámetro S es igual o es equivalente a C#, lo cual puede ser verdadero o puede ser falso. Y en la tercera línea yo digo, de forma declarativa, mi intención es remover cualquiera de los eslabones dentro de la lista que coincida con mi predicado. Si mi predicado da como resultado true, la programación declarativa se va a encargar de generar código en bytecode
para remover este elemento. Si da false, de la misma forma lo va a remover. En el caso de las operaciones MapReduce, como comenté en la gráfica anterior, son operaciones que arrancan con un stream de datos, que en este caso es stream, valga la redundancia, y este stream pasa por diversas operaciones intermedias, que en este caso únicamente tengo la operación filter, y mi operación filter va a tener una... Ok, parece que tengo un error acá. Vamos, se ha quedado en Eclipse. Vamos a regresar a los slides. Ok, aquí ya estoy en los slides. Lo que yo les comentaba, entonces tengo la programación declarativa como un listado donde voy a declarar 3 lenguajes de programación y estos lenguajes de programación los elimino utilizando un for each. Posteriormente voy a tener un predicado que me da verdadero o falso y este verdadero o falso es comparar, en este caso, cada uno de los eslabones dentro de mi listado con la cadena C#. Java no es igual a C#, Kotlin no es igual a C#, C# sí es igual a C#, y en el caso de mi predicado puede ser positivo o negativo, verdadero o falso. Entonces yo de forma declarativa lo que hago es decir, por favor, de mi array GoodJVM languages, removerlo si el predicado es verdadero, lo que significa que no importando cuántos elementos tenga en el eslabón y no importando cómo el compilador genere el recorrido, la máquina virtual de Java va a recibir código equivalente que va a eliminar y que va a recorrer la lista eliminando cada uno de los elementos. Pero yo como programador únicamente declaré mi intención. Y en el caso de Streams API, repitiendo porque tuvimos un problema con el stream, yo tengo operaciones de tipo MapReduce, donde arranco en un stream, el resultado de este stream puede pasar como entrada en una operación intermedia y la salida de esta operación intermedia es la entrada de otra operación intermedia, en este caso op2, y la salida de esta operación 2 entra como datos en una operación terminal en la cual ustedes pueden llegar a ciertos resultados. A este tipo de composición de funciones en un lenguaje de programación funcional puro se le conoce como monads. Ok, entonces acá por ejemplo tengo otro ejemplo, valga la redundancia, de MapReduce, en el cual tengo una lista. La lista obtengo un stream. Este stream lo hago hacer pasar por una operación map. Las operaciones map sirven para modificar de alguna forma los elementos y como estamos trabajando con objetos inmutables, lo que sucede es que el original permanece, se copia, modifico sobre la copia y posteriormente la salida de la operación map entra a una segunda operación terminal conocida como filter. Entonces en filter lo que yo hago es tomar el eslabón y va a pasar para cada uno de los eslabones y van a sobrevivir solo aquellos eslabones que sean mayores a 50. Y en el caso de collect, que es la operación terminal, voy a transformar todos los eslabones que pudieron salir de map y pudieron salir de filter hacia una nueva lista, lo que se considera como la operación reduce. Por supuesto, la operación reduce puede tener distintas variantes y en realidad cualquier operación intermedia puede tener distintas variantes. Entonces voy a regresar a mi ejemplo en Eclipse. Vamos a ver si tengo alguna pregunta en web. Ok, ninguna pregunta hasta el momento. Vamos a continuar con la presentación. Y lo que me tocaría hacer en este momento es darles un ejemplo de cómo utilizar las funciones del Java Developer Kit de manera funcional. Entonces, ahora que ya estoy en Eclipse yo tengo implementado un controlador que se llama Streams Controller.
Lo primero que tengo es un generador de números aleatorios para tener datos con los cuales trabajar y este básicamente me va a generar 20 números aleatorios entre 0 y 255. Entonces, genero una lista, genero o escribo o instancio un generador de números aleatorios, realizo 20 pasos, este es código imperativo aún, y en cada uno de estos pasos voy a agregar un nuevo número entre 0 y 255. Y por último, retorno este listado que generó mi método denominado GenerateRandomList. Entonces, una vez que tengo GenerateRandomList, yo lo puedo utilizar dentro de algunas operaciones. Dentro de la programación funcional, las más comunes suelen ser filtrados, modificaciones y ordenamientos. En este ejemplo, yo tengo filtrados y ordenamientos. Entonces, en código Java tradicional, como el que tengo implementado dentro de OldSort, yo puedo iniciar con una lista desordenada que es generada a través de mi función GenerateRandomList. Estoy escribiendo la forma vieja de ordenar. Vamos a colocarle la forma vieja de ordenar y voy a imprimir directamente los resultados de esta forma de ordenamiento. Entonces, lo que uno tradicionalmente hacía en código imperativo en Java 7 es que para ordenar tomábamos ventaja de la clase Collections que está ubicada dentro de Java Util, la cual tiene un método sort. El método sort recibe como parámetro una lista desordenada y un comparador. El comparador como tal es un objeto. Entonces, en este caso yo lo estoy implementando como una clase anónima. La clase anónima como tal implementa el método definido en el comparador, que es una interfaz y que es básicamente comparar el eslabón A con el eslabón B. Entonces, lo que la gente hacía generalmente es escribir un comparador donde ustedes tenían un elemento A y un elemento B y decían comparar A contra B. En el caso de que yo reciba enteros, los enteros por sí mismos tienen el método compareTo y si esto da verdadero, les va a dar un 1 positivo. Si son iguales, les va a dar un 0 y si no son iguales, les va a dar un -1. Y posteriormente, este comparador se usaba como parámetro en el sort y lo que obtenían como resultado era una lista mutada donde los datos ya están ordenados. Entonces vamos a cambiar el demo y de momento les voy a mostrar cómo funcionaba el antiguo sort. Entonces voy a ver mi clase principal. Ya no quiero el demo 1, sino que quiero el demo 2. Demo 2. Entonces, si yo ejecuto mi demo número 2, vean que originalmente yo tenía una lista de números desordenada que fue generada a través de mi generador de números aleatorios y posteriormente utilizando un comparador, pues fui capaz de ordenar los números. Dejémoslo en que fui capaz de ordenar los números y esto funcionó. Ahora bien, mediante los lambdas, yo puedo hacer este ordenamiento de una forma más elegante. Entonces comparen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 líneas para implementar un algoritmo de ordenamiento frente a 1, 2, 3, 4, 5 líneas, de las cuales únicamente 2 líneas son líneas actuales de implementación del código y el resto son impresiones a la terminal. Entonces lo que yo estoy haciendo acá es que genero mi lista de números aleatorios y le vamos a colocar la forma de ordenar con lambdas. Posteriormente imprimo la lista desordenada y en lugar de implementar una clase anónima e implementar el método del comparador, yo puedo aprovechar el método sort, que es un método funcional, lo que significa que recibe una interfaz funcional y puedo pasarle como parámetro una implementación mediante una expresión lambda. La expresión lambda tiene el comportamiento, entonces yo comparo el eslabón X
contra el eslabón Y, y como son enteros, pues resulta que mi comparador se redujo de este método hacia una línea en particular que paso como parámetro y posteriormente vuelvo a imprimir la lista para ver cuál es el resultado. Vamos a activar el lambda sort y ejecutamos el método. Y si notan en la pantalla, de nuevo yo pude partir de una lista desordenada y mediante una expresión lambda y aprovechando una interfaz, una función de tipo high-order, yo le pasé cuál debería ser la forma de compararlos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera que ordene no del menor a mayor, sino del mayor al menor, yo únicamente necesitaría cambiar la implementación de los comportamientos. Si yo ejecuto este método main, ahora ambas implementaciones ordenan de mayor hacia menor. Ambas implementaciones funcionan, sin embargo, esta implementación con lambda particularmente tiende a ser la más elegante, ya que si quitamos los comentarios del método, lo único que necesité para generar la ordenación es saber un poco de qué es una interfaz funcional, qué es una expresión lambda, saber que Java ya tiene métodos que reciben expresiones lambda y que fueron pensados para este tipo de cosas, ahorrarnos código y programar de forma más elegante. De momento no tengo dudas en mi Twitter. Vamos a ver si la transmisión sigue ok, todo funciona perfectamente bien. Entonces voy a continuar con los siguientes ejemplos. Una vez que ya sé cómo ordenar con expresiones lambdas, otro de los usos interesantes, vamos a comentar esto, es filtrar datos. Anteriormente, cuando uno filtraba datos, uno lo que hacía era lo siguiente. Generamos una lista de números aleatorios, dejamos un texto para saber qué es lo que estoy haciendo. Vamos a ponerle forma vieja de filtrar y procedemos a crear una nueva lista que va a tener mis datos filtrados. Posteriormente y con código imperativo, yo recorro cada uno de los nodos, en este caso utilizando una estructura de control for each, y comparo cada nodo contra un criterio. En este caso el criterio es 50. Si el eslabón denominado número es mayor que 50, agregarlo a la nueva lista y por último imprimo la nueva lista. Entonces, si yo ejecuto este código, vamos a probar. Vamos a guardar código. Vean que ahora tengo únicamente números aleatorios que son mayores a 50. Lo cual mi filtrado pues funciona bien, pero está escrito de una forma imperativa. Vamos a descomentar el filtrado lambda. Y en lambda ustedes filtrarían de la siguiente forma en programación funcional. Primero vamos a colocar forma funcional de filtrar. Generamos una lista de números aleatorios y entonces en lugar de recorrer la lista, yo lo que hago es aprovechar código funcional y digo, primero que nada, obtener el stream de datos de la lista que no está filtrada. Posteriormente, y para ejemplificar, coloqué un map, vamos a comentarlo de momento, voy a pasar este stream a través de una operación intermedia, que en este caso es filtrado, lo que significa que se va a ejecutar para cada eslabón. ¿Cómo se recorre la lista? No me interesa, yo sé que funciona porque es código funcional. Y por último, colecto los datos, donde collect es mi operación terminal. Entonces, tenemos intermedio, terminal o reduce. Y tenemos el stream original. Entonces, si yo procedo a ejecutar este código, tenemos la forma vieja de filtrar y la forma funcional de filtrar mis datos, donde ningún dato es mayor que 50. Noten la diferencia. En lugar de implementar un loop imperativo, yo estoy pensando declarativamente, estoy diciendo qué quiero que el compilador, que el programa haga, pero no estoy diciendo necesariamente cómo debo de hacerlo. Y otra ventaja es que puedo concatenar distintas operaciones terminales para que, por ejemplo, además de filtrar
las que sean mayores que 50. También filtre todas aquellas que sean menores que 100. Por lo tanto, solo debería de tener números entre 50 y 100. Ejecutemos el ejemplo. Únicamente tengo 61 y 68. Y cada vez que yo ejecute este ejemplo, yo estoy obteniendo únicamente aquellos números aleatorios que se encuentran entre 50 y entre 100. Lo que significa que estoy pudiendo escribir declarativamente. Ok, parece que tenemos algunos comentarios. Vamos a ver debajo del video. Lo que sucede es que si abro el video, probablemente eh, la transmisión se vea un poco lenta. Déjame ver qué hacemos. Vamos a abrir las preguntas. Le voy a dar clic. Ok, pregunta número 1. Si bien es cierto que es más elegante programar con la programación funcional, la ejecución de la Virtual Machine es igual de óptima o igual. Ok, vamos a abrir Facebook acá para ver si logro ver sus preguntas. La respuesta es depende. La mayoría de las veces el código funcional funciona igual o mejor. Vamos a ver, funcionaría igual o mejor que la programación orientada a objetos. Lo que pasa es que cuando ya el Java Developer Kit 8 salió a la luz, y por eso dejé como un comentario cuando mencionaba que es una azúcar sintáctica, aquí se está cayendo el stream. Vamos de vuelta. Ok, mejor le voy a pedir a José que me pase las preguntas porque si no la transmisión ya no va a funcionar. Recuperando el stream. Ok, en resumen, y algunos benchmarks demuestran que el código funcional es igual o incluso a veces llega a ser mejor. ¿Por qué? Porque no es solo como que el compilador tenga azúcares sintácticas. El compilador toma el código, lo optimiza y una vez que está optimizado, este código se es invocado a través de la instrucción invoke dynamic. Entonces, una vez que se invoca a través de invoke dynamic, significa que a pesar de ser una programación en lambda, sigue siendo un lenguaje type safety como lo es Java y seguimos teniendo la misma velocidad comparado a si usáramos código imperativo. Puede existir un overhead en la interacción de funciones, pero va a depender de cuántas funciones ustedes concatenen, no necesariamente cuál va a ser, no necesariamente de si están utilizando programación funcional o no programación funcional. Vamos a ver una siguiente pregunta. Vamos a pedírsela a José. Esperamos un poquito. Vamos a contestar 5 preguntas en este momento. Ok. Ok, espero que ahora no se le ocurra cobrar por estas características del JDK. No, lo que pasa acá es un comentario aparte de toda la presentación. El JDK de Oracle se basa en el proyecto OpenJDK. El proyecto OpenJDK es un proyecto totalmente libre. Entonces, a partir de OpenJDK nace Oracle JDK que se conoce como Hotspots, pero a partir de acá también sale un OpenJDK que es el que encuentran en sus distribuciones Linux y también sale un OpenJDK que es el que encuentran para Windows. También sale Azul JDK, también sale el JDK de IBM denominado J9, que son Java Developer Kits que se basan en la implementación abierta. Entonces, eventualmente, si no quieren pagarle a Oracle por su JDK, no necesitan hacerlo, es gratuito. De cualquier forma, si tienen dudas, instalen el OpenJDK que viene en las distribuciones Linux o instalen OpenJDK para Windows.
No sé si tienen alguna otra pregunta, vamos a preguntarle a José. Al parecer no. Recuerden que pueden ir realizando sus preguntas durante el streaming. Pueden realizarlas ya sea preguntándome a mi Twitter o preguntando en la fanpage de Joe Days Academy. Ok, comentario 2. Sería interesante ver el tiempo que tarda en ejecutarse cada uno de los métodos, de modo que podamos observar su rendimiento. Eventualmente sí, yo particularmente ya he realizado varias pruebas de estrés. Hoy lastimosamente no tengo algunos resultados, si no se los compartiría. Pero en mis benchmarks, utilizando bibliotecas funcionales y utilizando implementaciones imperativas, yo he sido capaz de alcanzar resultados equivalentes. En un conjunto de 40.000 requests hacia un web service, eh, el porcentaje de éxito en código imperativo ha sido, por ejemplo, por decir el número que yo recuerdo en este momento, como 39.500, en el funcional 38.000 y en el funcional con bibliotecas bajó a 35.000, pero no es mucha diferencia. Pregunta 3: ¿cuánto tiempo tomaría aprender Java para alguien que no sabe nada? Eh, yo particularmente aprendí Java con un libro que se llamaba Aprenda Java en 24 horas. No es un libro muy bueno, pero sí me permitió aprender en 24 lecciones de una hora, por lo menos lo básico en Java. Si se dedican, pues deberían de estar aprendiendo lo básico en cuestión de, qué sé yo, una semana máximo. En realidad lo pueden aprender muy rápido. O podrían aprender utilizando otros medios. Aprovechando la transmisión, vamos a cambiar de pestaña. Junto a Jorge Vargas, Java Champion de México, nosotros realizamos un curso en edX de fundamentos de Java para Android. Sin embargo, en la parte de fundamentos de Java, nosotros dejamos un curso básico de cómo programar en Java. Vamos a cambiar hacia mi browser, a Firefox. Entonces, si ustedes buscan en edX Java Fundamentals for Android, van a encontrar un curso enfocado en fundamentos de Java para Java como tal. Damos algunos comentarios en Android, pero si quieren aprender utilizando videos y ejercicios, pueden basarse en nuestro curso. Acá está Jorge, que fue uno de los colaboradores en este curso. Acá estoy yo y aquí está Byron Linares. La única limitante de este curso es que es un curso en inglés, pero Java particularmente ustedes lo pueden aprender en cualquier lenguaje o cualquier idioma que ustedes utilicen. Yo me atrevería a pensar y atrevería a afirmar que Java es probablemente el lenguaje de programación donde más tutoriales van a encontrar. Encuentran tutoriales en Udemy, en Coursera, en infinidad de orígenes. Ok, creo que estamos con la pregunta hasta ahora y vamos a continuar con la presentación. Hoy sí voy a tener el cuidado de regresar a mis slides. Ok, ya estoy en los slides. Entonces, en resumen, el siguiente nivel en la escalera para aprender programación funcional es que aprendan que el JDK ya tiene o ya está preparado para interfaces funcionales. La más importante es la Streams API, que trabaja como monads, donde se hace composición de funciones y que les permite escribir código declarativo. Ya vimos el ejemplo en Eclipse y nos faltaría llegar al último nivel de la escalera para alcanzar el cielo de los lambdas. Ok, entonces, como les comenté al inicio del video o al inicio de esta presentación, una de las consecuencias de haber utilizado o de haber creado programación funcional en Java es que hay un montón de bibliotecas nuevas o muchas bibliotecas que se actualizaron para usar código funcional. Por sí mismas, cada una de estas bibliotecas podría dar paso a un nuevo webinar con Joe Days Academy, Wateyug y PeruJog, pero yo durante estos años, como mi tarea ha sido ser arquitecto de software, he tenido la oportunidad de probar varias bibliotecas y yo les puedo recomendar las siguientes. Solo déjenme ver si todo está bien con la transmisión. Sí, todo está bien. Entonces,
Yo generalmente veo las bibliotecas en Java de dos tipos. Veo bibliotecas de tipo catedral y veo bibliotecas de tipo bazar. La analogía es relacionada al concepto de Eric Raymond respecto a cómo funciona el open source. En las bibliotecas catedral, ustedes tienen frameworks bastante grandes que cubren varias partes, cómo acceder a base de datos, cómo publicar un servicio web, cómo publicar una página web, cómo hacer la comunicación. Y este tipo de frameworks, la mayoría ya está implementando programación funcional de alguna forma. El framework más popular para programación funcional o el primero que tuvo programación funcional fue la GUM, que fue creado por los mismos creadores del lenguaje de programación Scala. El framework Lagum es muy bueno para la escalabilidad, es muy bueno utilizar actores con AK y es un framework que fue diseñado para ser totalmente reactivo. Además de Lagum, del lado catedral tenemos Spring, que Spring en sus últimas versiones ya tiene mucha programación funcional. Y también tenemos a Java EE. Yo particularmente soy un fiel seguidor de Java Enterprise Edition, es básicamente en lo que me desempeño profesionalmente. Sin embargo, Java EE ha tenido muchas actualizaciones y probablemente las implementaciones reactivas ya están en camino y vayan a salir en Java Enterprise 8. Cualquiera de estos tres frameworks de cualquier forma soportan Java 8, lo que significa que tienen interfaces funcionales y tienen métodos que reciben interfaces funcionales, métodos high order. Sin embargo, también hay bibliotecas de tipo bazar, bibliotecas que tienen funcionalidad A, B, C, D, E, F, G, que tratan de cubrir algo. Algunas de mis favoritas son Java Slang, JOOQ o JOOL, Eclipse Collections y Functional Java, que se encargan básicamente de cubrir funcionalidad, de cubrir ciertos bloques funcionales que no quedaron desde el punto de vista de los autores también implementados en Java, o de descubrir o de cubrir características que sí están en otros lenguajes como Scala, como Kotlin o como Ceylon. Y también tenemos bibliotecas que les pueden servir para definir una arquitectura. Estas bibliotecas podrían ser, por ejemplo, RxJava para hacer programación reactiva, AK para trabajar con actores y Vertex para realizar microservicios o realizar comunicaciones web. Entonces, en el ejemplo del día de hoy y para entrar en la recta final de mi presentación, vamos a discutir algunas de estas bibliotecas que yo les acabo de mencionar. Una de las bibliotecas favoritas y que yo utilizo en mi día a día es Java Slang. Java Slang se presenta a sí misma como una biblioteca core, lo que significa que trabaja sobre características del lenguaje. Entre lo que ofrece es que va a ofrecer mejores colecciones inmutables, el mejor desde el punto de vista de manipulación, y ofrece nuevas estructuras de control. Desde mi punto de vista y todo lo que yo diga buena para, es mi opinión personal, es que me sirve para escribir código incluso más elegante, les permite eliminar los streams y los collects en las operaciones map-reduce de sus streams en Java y les permite manipular o hacer exception handling con try monas. Luego de eso tenemos JOOQ, que es otra de mis bibliotecas favoritas que también soporta programación funcional y está pensada para utilizar un abordaje de database first, lo que significa que lo primero que escriben es su base de datos en su diagrama o en su implementación y posteriormente se utiliza este esquema para generar clases en Java que son de tipo type-safe, lo que significa de que el compilador y su código en Java va a ser posible de ser verificado cuando estén trabajando en las bases de datos. Si han utilizado JDBC, recordarán que ustedes pueden escribir select asterisco from user y puede que user en realidad se llamara users en la base de datos y esa instrucción no va a funcionar. Lo que se pretende alcanzar con type safety y SQL es que ustedes ya puedan verificar que una clase, que una tabla se llame users y que el compilador de Java pueda verificar que ustedes estén utilizando bien estos nombres. Y esto lo hace a través de generación de código. Para mí es buena si ustedes quieren escribir
queries más naturales, si quieren una alternativa que utilice poco overhead o que les permita hacer consultas de alto desempeño y que les permita procesar los resultados de una base de datos a través de streams. Entonces, los streams que en este momento generamos a través de una query, los vamos a poder procesar y los vamos a poder hacer pasar a través de operaciones intermedias y los vamos a poder utilizar en operaciones terminales. Y por último, la biblioteca que vamos a usar el día de hoy es Vertex, que básicamente es un toolkit para implementar aplicaciones reactivas. El paradigma reactivo queda un poco fuera de la presentación del día de hoy, pero sepan que cuando ustedes tienen o quieren hacer aplicaciones reactivas, es casi obligatorio usar código funcional porque de lo contrario tendrían que utilizar código ilegible. Su oferta es que es modular, lo que significa que pueden utilizar Vertex Core, Vertex Web, Vertex por módulos y es altamente escalable. Es una alternativa que yo utilizaba en entornos de producción y me permite contestar un montón de peticiones en un periodo corto de tiempo. Y desde mi punto de vista personal es bueno para la realización de microservicios o backends reactivos. Es compatible con el modelo de programación de RX Java, que a su vez es una variante del modelo RX de Netflix y es un framework bastante alternativo. Entonces, si quieren ver el código de la presentación del día de hoy, pueden acceder a github.com/tuxtor/fp Java Demo. Todo el código está disponible ahí para que ustedes lo prueben y entonces vamos a proceder con la demostración utilizando Eclipse. Vamos a hacer una pausa a ver si tienen más preguntas. Preguntas. Ok, de momento no hay ninguna pregunta. Continuamos. Vamos a ver si en mi Twitter hay preguntas. No, cero preguntas. Ok, hacemos el switch hacia Eclipse. Y aquí ya estoy dentro de Eclipse. Entonces, la idea del día de hoy, vamos a cambiar el browser, es que yo tengo un servicio. Esta es una base de datos con 5000 elementos que básicamente tiene películas. Estas películas están almacenadas y van a pasar por un proceso de filtrado donde solo obtengo 3 campos que son title, year y link y realicé una implementación funcional y también realicé una implementación imperativa. Ambos servicios están devolviendo las mismas respuestas y lo que vamos a hacer es comparar mi implementación funcional con la imperativa y ver cómo se comporta mi código. Entonces, a grosso modo, para dar soporte a todas las bibliotecas que yo les mencioné, yo agregué cada una de estas bibliotecas en mi archivo POM.xml de mi proyecto en Maven. Entonces, aquí pueden observar que yo tengo JOOQ Meta para acceder a mi base de datos, JOOGen para generar código y JOOL para escribir de forma funcional utilizando lambdas. Posteriormente tengo Java Slang para complementar mi código funcional y tengo la biblioteca Core de Vertex que me permite escribir código reactivo y la biblioteca web de Vertex que me permite escribir servicios REST. Y por último tengo el driver de PostgreSQL. Entonces la demostración que estoy utilizando el día de hoy vamos a tener programación netamente reactiva. Entonces, en resumen, voy a utilizar Postgres, Vertex, tanto el core como el web, Java Slang, JOOL, JOOQ y JOOQ para hacer código totalmente funcional. Entonces, voy a tener un ejemplo imperativo, un ejemplo funcional tradicional con el código de la JDK y un ejemplo con estas bibliotecas. Entonces, para que mi servicio funcione en Vertex, yo necesito declarar una clase main que produzca un vertical. Un vertical es una unidad de código utilizada dentro de Vertex. En este caso, mi vertical es el Movies Vertical que está implementado en la clase Movies Vertical.
Entonces, aquí esta es una implementación bien básica. En su momento no me dio tiempo de agregar inyección de dependencias o algunas cosas más bonitas, porque es un ejemplo para que aprendan programación funcional. Entonces, yo tengo un Data Access Object funcional y un Data Access Object imperativo. Ambos métodos, ambos clases implementan lo mismo y la idea va a ser la siguiente. Si yo consulto a la ruta raíz, deberían de recibir el mensaje hello from functional. Y si yo consulto API funcional, voy a utilizar el método get from functional movie. Y si utilizo la barra imperativo, yo voy a utilizar el método get from imperative movie. Posteriormente creo un servidor web utilizando mis rutas. Para quienes nunca han programado en Vertex, aquí básicamente estoy diciendo para esta ruta responder con este método, para esta otra ruta responder con este otro método y para la ruta raíz responder con un texto en HTML. Entonces, dentro del método imperativo que estoy invocando desde el método getFromImperativeMovie Data Access Object, yo estoy creando una instancia de tipo imperativo. Entonces mi instancia imperativa se llama Imperative Service, que es código tradicional en Java, y lo que hago es utilizar el método retrieve new century movies. Entonces observen este método. Lo que este método hace es que originalmente baja hacia la base de datos a buscar un listado de películas. Posteriormente este listado de películas va a ser filtrado en memoria. Obviamente esto también lo podía hacer en la base de datos, pero quiero ejemplificar. Y va a dejar todas aquellas películas que sean mayores al año 2000 y eso va a dar como respuesta. Entonces, para bajar a la base de datos utilizo el método retrieve movies y pues tengo código básicamente imperativo. Voy a tener un listado de respuestas. Utilizo un try with resources dentro de que fue presentado en Java 7, donde abro mi conexión a la base de datos. Es una base de datos PostgreSQL donde tengo una URL, un username y un password y escribo código totalmente declarativo en SQL. Sin embargo, no es código type safe. Nadie impediría que yo me equivoque con movie, con titles, con years y con links. No tengo forma de que mi compilador en Java pruebe esta instrucción. Entonces, para sacar datos de mi base de datos, voy a utilizar código imperativo y no type safe. Entonces, ¿cómo acceden ustedes tradicionalmente a una base de datos sin JPA, sin Hibernate, sin nada? Ustedes utilizan un prepare statement. De nuevo, utilizo un try with resources que se asegura de cerrar mi instrucción al momento de que termina el bloque try. Y le digo que por favor traiga un máximo de 50 resultados. Una vez está mi prepare statement listo, que se basó en mi instrucción SQL, yo utilizo un execute query y utilizo un iterador en mi result set, que básicamente estoy preguntando una y otra vez si hay un siguiente elemento, y si encuentra el siguiente elemento preparo un objeto que en este caso se llama movie.dto, que lleva title, year y link, título, año y enlace. Entonces lo que hice acá, bajé a la base de datos con JDBC, le pedí 50 datos, posteriormente recorro cada uno de estos datos y preparo un nuevo DTO, lo agrego a mi lista final y esto retorna como resultado de mi instrucción. Como es una instrucción a SQL, yo tengo que estar al pendiente de que no se genere ninguna excepción, lo cual puedo hacer con un try catch o lo cual puedo hacer con una instrucción throw. Posteriormente, esta instrucción es utilizada dentro de retrieve movies y otra vez tengo los feos try catch porque tenía que estar consciente de un SQL exception. Y por último, este método es utilizado dentro de mi implementación en Vertex. Ok, veamos si hay preguntas. No, aún no. Ok, entonces esta es una interfaz totalmente funcional que ya se está ejecutando. Y si ustedes ven el código imperativo,
Cuando yo consulto el servicio, pues funciona, o sea, nunca dije que el código imperativo fuera disfuncional, solo que simplemente hay mejoras formas de escribirlo. Veamos la implementación funcional. De la misma forma voy a tener dos métodos, un método que filtra y un método que baja hacia la base de datos. Pero en lugar de utilizar JDBC plan, yo voy a utilizar JDBC que a través de JOOQ voy a utilizar código mediante Java Slang y voy a ser capaz de utilizar eh, código netamente funcional. Voy a hacer una pequeña pausa. Voy a hacer una pequeña pausa. Solo necesito atender algo acá. Ok, perdón por la pausa, pero necesitaba atender algo. Ok, entonces el código equivalente en mi clase Functional Movies DAO implementa código netamente funcional, lo que conlleva que en lugar de utilizar for's, loops e instrucciones para recorrer los datos, yo puedo aprovechar de mi código funcional. Vean cómo lo realizo. Aquí lo que yo estoy haciendo es conectarme directamente de nuevo con un connection hacia la base de datos, utilizando la URL, mi username y mi password. Y posteriormente, utilizando JOOQ, voy a utilizar un generador de código que está pensado para Postgres 9.5. Entonces, en lugar de escribir una instrucción SQL mediante JOOQ, yo puedo hacer lo siguiente. Seleccionar únicamente los campos que a mí me interesan en la base de datos y a través del generador JOOQ, la primera vez que compilo mi proyecto y una vez está bien configurado, yo puedo ver cuáles son las columnas de mi base de datos. En este caso dejamos title, year y IMDb link. ¿De qué tabla? De la tabla movie, de nuevo es una clase que trabaja con type safety, así que si yo escribo movies, esto ya no funciona. Y si utilizo un order by, voy a utilizarlo por el título de la película, utilizar un máximo de 50 eslabones de la base de datos y utilizar una instrucción fetch. Una vez que tengo listo el fetch, yo puedo obtener un stream a partir de mi resultado. Como JOOQ y JOOL son compatibles con código funcional, en lugar de utilizar un result set y recorrerlo mediante un loop, yo obtengo un stream similar a los que vimos en el ejemplo funcional. Este stream puedo hacerlo pasar a través de una operación map para producir mi objeto final. Entonces, lo que sea que venga como resultado en el stream, me sirve para generar un nuevo objeto. Entra un eslabón del stream, sale un nuevo objeto, new movie DTO. Yo obtengo cada uno de los valores dentro de R, genero un objeto y por último genero una colección. Esta colección a través de una operación terminal en collectors.list. Izquierdo tengo el código funcional que es escrito de forma declarativa con las variantes funcionales que están dentro de Java. Entonces, si se dan cuenta, no tengo loops, no recorro un result set, únicamente declaro mis intenciones. Posteriormente, y en lugar de utilizar un bloque try catch, mediante Java Slang puedo aprovechar un monad de tipo try, lo que significa que es una función high order que recibe un método que puede lanzar una excepción, en este caso es SQL exception, y lo trata como si fuera un try catch. Entonces, arranco un try,
del listado en Retrieve Movies y en lugar de proporcionar un catch, yo proporciono flujos alternativos de primera clase. Si se da la excepción, voy a regresar una lista vacía, pero si no se da la excepción, yo filtro todos aquellos que sean mayores al año 2000. Entonces, comparen el código de la derecha con el código de la izquierda. El código de la izquierda particularmente está implementado utilizando streams, lambdas, utilizando JOOQ y utilizando las listas de JavaSlang como estructuras inmutables y utilizando el try monad. Entonces, estamos obteniendo código más elegante, código equivalente y mis programas suelen ser más legibles. Si yo pruebo este servicio en mi endpoint funcional, obtengo exactamente el mismo resultado. Si nosotros hiciéramos una carga de estrés sobre este servicio, probablemente el código imperativo sería rápido, pero no necesariamente muchísimo más rápido. Vamos a tener algunas limitantes, pero la productividad de los desarrolladores se ve mejorada al utilizar este tipo de programación. Entonces noten acá, mi implementación imperativa responde con las películas, puedo ver raw data, y mi implementación funcional responde con las películas y puedo ver de nuevo el raw data. Si vemos el detalle de esta petición, vamos a ver, es una petición que genera 35 elementos y si vemos el resultado de esta petición, es una petición que genera, vamos a ver, recargamos los mismísimos 35 elementos. Solo que noten la comparación entre el código imperativo y el código funcional. El código imperativo suele ser más legible y suele ser más bonito. Ok, acá hay una pregunta. ¿Se puede hacer lo mismo con HQL y JPQL? Sí y no. ¿Por qué sí o por qué no? En el caso del type safety o las características que me hacen que yo pueda consultar y que pueda estar seguro de que los nombres de los datos, las tablas y las columnas están bien, esto no se puede hacer de momento en JPQL porque es parte de JOOQ. Lo que sí se puede hacer en JPQL es filtrar los streams finales, pero de cualquier forma el stream que es producido por el ArrayList que generalmente uno obtiene con una implementación de JPA, sea Hibernate, Eclipse Link o OpenJPA, sí puede ser procesado de forma funcional, lo que significa que no necesitan recorrerlo. Pero la forma en la cual yo escribí la query es única y exclusivamente de parte de JOOQ. Es por eso que me gusta este tipo de bibliotecas. Ok, pregunta 5. Una consulta al hacer result stream se supone que el tipo de datos de los campos serán varchar. No necesariamente. En el caso del tipo imperativo, yo tengo un result set que trae objetos. Entonces, cada vez que ustedes consulten una base de datos de la forma antigua, llamémosla antigua de los años 90, cada uno de los que vienen como respuesta son objetos que dentro traen columnas y que cada columna corresponde a una columna en la tabla. En el caso de el stream y el R que yo tengo en pantalla, este stream generalmente, vamos a tener un ejemplo acá, y aquí tenemos el stream get value. Este stream particularmente, si lo utilizan, la regla es que si ustedes tienen un array list de un tipo de datos n, sea este n integer, double, string o el tipo de datos que ustedes requieran, el stream va a proporcionar datos de este tipo de dato. Entonces, como lo que yo aquí tenía eran instrucciones R que son de tipo record 3, lo que significa que vienen en 3 columnas, lo que yo estoy filtrando son datos de tipo record 3, es lo que sale del stream. Y yo lo que estoy haciendo en la operación map es mediante un constructor pasar ese record 3
hacia un nuevo tipo de datos, que en este caso es mi Movie Data Transfer Object. Siempre el resultado del stream es el tipo de, cada uno de los eslabones del stream son del tipo de dato desde el cual se generó el stream. Ok, creo que con eso estamos con las preguntas. No sé si hay alguna pregunta adicional. Si no, continuamos con el cierre de esta presentación. Ok, no hay preguntas. Continuamos. Entonces, lo que yo ejemplifiqué el día de hoy es cómo el código funcional puede hacer sus implementaciones más rápidas. Y no necesariamente más rápidas en el momento que se ejecutan, sino más rápidas, más expresivas, más concisas y más densas al momento de utilizarlos. Nos fuimos desde el nivel más básico donde aprendimos los bloques funcionales, subimos al siguiente nivel donde vimos qué hace funcional al Java Developer Kit y por último lo que hicimos fue utilizar bibliotecas funcionales, porque mi consejo es ese, nunca deberían de empezar en las bibliotecas. Aprendan primero cuáles van a ser los bloques funcionales, si tiene sentido para ustedes, y vayan subiendo de nivel hasta que puedan alcanzar el cielo de lambda. Por ejemplo, por eso era el título de mi presentación. Vamos a regresar a los slides. Oh, parece que hay más preguntas. Ok, pregunta número 6, una duda. ¿Es más óptimo crear una consulta a través de en Java a través de un procedimiento almacenado en la base de datos? Generalmente la regla es la siguiente. Si ustedes tienen una base de datos, deberían de tratar de sacar los datos lo más procesados posibles. ¿Por qué? Porque la base de datos está pensada para hacer esto, para cargarla, para combinar datos. Yo no soy muy amigo de los Store Procedures porque generalmente tengo que hacer software que funciona multiplataforma, lo que significa que tengo que hacer aplicaciones que funcionen en PostgreSQL, en MySQL, en Microsoft SQL, en Oracle, sin realizar mayores cambios. Por lo tanto, no soy muy amigo de los Store Procedures. Sin embargo, para algunos contextos suelen funcionar mejor y generalmente tienden a ser más rápidos. De cualquier forma, si ustedes hacen una query en JPQL, hacen una query con JOQ o hacen una query directa en SQL y están bien sus índices y están bien la forma en la que está escrita su query, obtienen el mismo resultado, obtienen la misma velocidad. Depende mucho de cuál sea la solución que ustedes estén haciendo. Y luego pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué libro recomiendo donde expliquen JOQ? Particularmente yo libros de JOQ no he visto. Lo que sí recomiendo es que visiten el sitio de JOQ. La biblioteca, aunque no lo crean, está hecha por una persona y esta persona se ha dedicado a desarrollar este tipo de desarrollos. Yo siempre les recomiendo que antes de probar, antes de decidirse por una biblioteca, la prueben, vean si está bien hecha, si les funciona en su contexto. Yo así como utilizo JOQ en algunas cosas, en algunas otras utilizo JPA, en algunas he utilizado Delta Spec Data, depende mucho del contexto. Lo importante es que las vayan conociendo. Yo aprendí JOQ, aprendí a usarlo realmente en el blog que está disponible en JOQ. Ahí resuelven todas sus dudas. Ok, parece que hay otra pregunta. Vamos a pausar esto. La pregunta número 8 es la siguiente. En el record 3 puede ser un mapa de varios tipos. En el ejemplo está string y int. Podría ser byte, string y double, efectivamente. El record que está dentro de JOQ, si lo verían en programación funcional, se conoce como tuplas. De cualquier forma, vamos a regresar a Eclipse. Al utilizar yo record 3, yo estoy utilizando operadores Diamond para definir mi tipo de dato, lo que significa que estoy utilizando generics en Java y de una vez le estoy diciendo, por favor, JOQ, los resultados de cada una de las columnas van a ser convertidos a partir de esta declaración de generics donde esté int, string, integer y string. Si yo supiera que va a venir un integer, pues lo coloco en record 3 y debería de cambiar cómo está utilizada
mi instrucción. En este caso no funcionó porque el type safety de UOQ me está diciendo, ojo, usted no tiene un dato integer en movie y mdb link. Si cambiamos a una columna que sea integer, por ejemplo, movie ID, o movie ID es long, vamos con long. Eventualmente, el generic solo me está diciendo cuál es el tipo de dato que debería salir, en qué orden y debe coincidir con los tipos de datos que fueron generados por JOQ. La respuesta es, en resumen, cualquier tipo de dato. No sé si tienen alguna otra duda, si no continuamos con el cierre de la presentación. Me tardé alrededor de hora y media, necesitaba explicar varias cosas, pero espero que haya sido de su agrado. Ok, solo déjenme regresar a los slides. Ok, entonces nuevamente, este ejemplo lo encuentran en github.com/tuxtor/fpjava demo 2. Les tengo que hacer la advertencia que este es un código diseñado para aprender programación funcional. Si ya se dieron cuenta, en el código yo filtré en memoria a pesar de que tenía una base de datos. Esto no es una buena práctica, era solo para demostración. Y otra cosa que podrían observar es que abro y cierro conexiones cada vez que entro al método. Lo ideal es mantener esta conexión, pero de nuevo era una ejemplificación de programación funcional y mi objetivo es que se viera claro, pudiera comparar los dos tipos de paradigmas y ustedes pudieran llegar a algo usable. Entonces, algunos problemas que puede tener este abordaje que acabo de utilizar es que al momento que ustedes utilizan bibliotecas, estas bibliotecas están utilizadas, están generadas por varias personas, por varios proyectos, por varios grupos de desarrollo, lo que significa que hay veces que una biblioteca tiene las mismas características que otra biblioteca, pero no necesariamente tiene todas. Lo que yo he encontrado para trabajar en ese tipo de entornos es que puedo compartir los datos de una biblioteca con otra a través del proyecto Cyclops. Es un proyecto que está iniciando, pero me ha permitido combinar resultados de Java Slang dentro de Eclipse Collections y posteriormente dentro del JDK. Es una solución parcialización. Otro problema es que dentro de Java 9 el Streams API va a cambiar y se va a modernizar. Entonces muchas de estas características implementadas con las bibliotecas a partir de Java 9 van a ser parte del JDK. Y otra desventaja de este tipo de abordaje donde yo fui seleccionando mis bibliotecas es que mi POM XML es considerablemente grande si lo comparan con otros proyectos. Entonces, en resumen, la programación funcional primero que nada es más divertida. De forma general, les comento que yo no aprendí programación funcional en Java, yo la aprendí en Scala. Programé durante casi un año en Scala, me encantó programar funcionalmente. Cuando salió Java 8, yo soy programador Java desde hace mucho tiempo, me regresé a Java porque ya tenía muchas cosas que a mí me gustaron en Scala. Es una programación declarativa, lo que significa que ustedes declaran sus intenciones, pero no necesariamente implementan el algoritmo completo, lo que los lleva a tener menos código, o sea que es más denso y más elegante, que es código conciso. Cosas malas, como comentaron en algunas de las preguntas, el performance, si ustedes hacen una mala implementación en programación funcional, puede que tengan peores resultados. Como nota adicional, yo tuve la oportunidad de conocer al arquitecto de la máquina virtual de Java en Java One y él mismo se sentó conmigo porque yo tenía la misma duda y me demostró mediante varios benchmarks que no necesariamente va a ser así, depende cómo lo programen. La curva de aprendizaje suele ser un poco mayor porque hay que aprender estos conceptos. Este es el objetivo de la presentación de hoy. Y el debug de este tipo de código a veces es un poco complicado porque el código es tan conciso que a veces uno no sabe por qué están pasando las cosas. Todo es cuestión de que programen de forma correcta. ¿Qué recursos recomiendo yo para esto? Oracle hace un año aproximadamente, año y medio, lanzó un curso masivo online de lambdas y streams en el JDK 8. Lo pueden encontrar en la siguiente URL. Yo voy a proporcionar los slides a PeruJog para que los puedan compartir. Y el libro que yo recomiendo es Functional Programming in Java, Harnessing the Power of Lambda Expressions, que es escrito por Venkat, que es una referencia en el mundo Java en lo que respecta a programación funcional.
Entonces, vamos a dejar un espacio para preguntas finales. Creo que se generaron algunas preguntas adicionales. Si ya tengo una conexión JTA de JPA, ¿se puede utilizar en JOQ? La respuesta corta es no. JOQ trabaja sobre conexiones directas. Si lo quieren combinar en JTA, pueden utilizar otro módulo, pero no es un drop-in replacement de JPA. Es otro framework al cual le tienen que encontrar sus usos. A mí particularmente me ha servido mucho cuando necesito hacer consultas de milisegundos. Me ha presentado resultados iguales o mejores que JPA cuando mi proyecto no es muy grande o cuando voy a hacer un microservicio que requiere alta velocidad de procesamiento. Entonces la respuesta es no, no es un drop-in replacement, es otra biblioteca. No sé si tengan alguna otra pregunta adicional. Vamos a ver. Pues creo que no hay preguntas adicionales. Ok, no hay preguntas. Entonces dejamos la presentación hasta acá por el día de hoy. Si tuvieran algún comentario o sugerencia, me pueden seguir en Twitter, me pueden enviar un email directo. Esta es mi dirección de email, es pública, entonces recibo bastante spam, pero probablemente también respondo a sus correos. Y si tienen alguna duda, este es mi website. Los slides de esta presentación están en mi GitHub. El único detalle es que están en inglés, pero los pueden encontrar acá. Entonces, nuevamente agradezco a Perú Jog la invitación a compartir con ustedes esta transmisión y agradezco su atención. Ok, parece que hay una última consulta. Ok, JOQ deja sockets abiertos, depende cómo se controle la conexión. Recuerden que estamos utilizando una conexión que si ya se utilizaba en JDBC, entonces va a permanecer abierto mientras ustedes dejen abierta esa conexión. Si ustedes la cierran como yo lo hice utilizando Try with Resources, si ustedes utilizan una implementación Singleton, un repositorio de datos y lo abren o utilizan threads, ustedes son los que van a controlar el result set. El socket de la base de datos va a quedar abierto si solo si ustedes lo dejan abierto, si ustedes lo programan de tal forma de que quede abierto. De lo contrario, pues es un framework bastante manual en comparación a JPA, pero puede tener sus aplicaciones. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Ok, pregunta Yapa. ¿Uso Scala para Machine Learning? Mi respuesta es, si saben usar Clojure, usen Clojure. El código para Machine Learning queda mejor. Si quieren quedarse dentro de la JVM, usen Scala o usen Java. El procesamiento de datos que acaban de ver fue una de las razones por las cuales yo utilicé Scala, porque me permitía escribir código conciso y denso en el cual yo podía procesar grandes volúmenes de datos y me permitía hacer Machine Learning, tal vez no de una forma rápida, pero sí de una forma fácil. Entonces, sí, pueden utilizar Scala para Machine Learning. Les recomiendo que revisen Clojure, pero si no les gusta utilizar un lenguaje funcional puro, revisen Scala y revisen Java. No sé si tengan alguna otra pregunta. Ok, creo que no hay más preguntas. Ok, está escribiendo RXNeti. ¿Algún comentario sobre él? Netty particularmente no es ni siquiera un contenedor de servlets, es una biblioteca que permite hacer conexiones HTTP y que implementa el parámetro de servlets. RxNetty particularmente, yo no lo he utilizado en producción, les mentiría si les dijera que sí, pero mi respuesta a un servidor o a una biblioteca que permita hacer conexiones HTTP y que permita programar de forma reactiva, para mí es Vertex, porque ya tiene una comunidad grande, ya está bien soportado, ya tiene módulos interesantes. Entonces, no he tenido la oportunidad de probar RxNet, pero lo que sí puedo afirmar es que en Vertex pueden escribir código reactivo para servicios web en Java.
Ok, vamos a ver, ¿alguna otra pregunta? Ok, creo que no hay más preguntas, entonces de nuevo les agradezco su atención. Probablemente vayamos a estar subiendo este video a YouTube y les agradezco haber asistido. Comentario adicional, participen en grupos de usuarios, conozcan gente, porque esta gente es la que les va a llevar a conocer este tipo de bibliotecas y va a llevar a que su código mejore. Entonces les agradezco su atención.